Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 52 de Espíritu del Ring. Yo soy Creer Spirit y para quienes están escuchando esto, el día de hoy sí hay video, entonces bueno, váyanse también a la plataforma de YouTube porque la versión a video tiene un toque especial el día de hoy, que es un set bastante bien realizado por la querida Sam Limón, pero bueno, ya iré dando agradecimientos en algún punto porque hoy estamos celebrando el primer aniversario del podcast Espíritu del Ring. Y la verdad es que, se celebra el 5 de julio, el día de hoy que está saliendo este episodio es 2 de julio, estoy un poquito adelantado porque hemos estado cambiando cosas en este proceso de un año, porque pareciera que es una cuestión muy simple el decidir elegir un día, el decidir hablar de una cosa, y la verdad es que al final todo va cambiando, todo va evolucionando. Originalmente los episodios salían en viernes con la intención de que terminando ciertas cuestiones como la semana de WWE, por ejemplo, pues ya podríamos ir adelantando o, por ejemplo, hacer previas de lo que venía el sábado y el domingo. Pero me llegué a dar cuenta de que realmente no era la forma correcta de narrar. Y llegó la evolución, nos fuimos al martes porque el martes nos permitía hablar directamente de lo que había pasado el sábado y el domingo sin dejar que llegara el viernes y así irnos acercando, pero entonces se vino el despunte de Penta, por ejemplo, en Raw, y ahora era más difícil hablar de Penta los martes porque apenas acaba de pasar en Raw y a veces no lo vi en vivo, entonces varias cosas habían ido evolucionando. La realidad al final del día es que cuando uno construye un proyecto como este, muchas veces no hay tanta claridad, porque para empezar no hay presupuesto y para secundar hay muy pocas personas que te apoyen, pero las que están son unas chingonas y eso es de aplaudirse todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evolución ha sido constante en estos 52 episodios, casi 53 ininterrumpidos. Tuve una semana en que se me descompuso la computadora y no pude subir podcast, por ejemplo. Y ha habido semanas en las que no tengo ni idea de qué hablar. Afortunadamente últimamente están viniendo eventos cada mes a México y eso implica que tenemos de qué hablar todas las semanas. Pero sí ha sido una constante decisión continuar el podcast, porque no todos los días lo he querido hacer, no todos los días he querido estar ahí presente, no todos los días he querido hablar de lucha. Hay ocasiones en las que no he querido ver lucha y por tanto cuando vengo a hablar en el podcast estoy hablando de una película sobre lucha libre o estoy hablando de algo del pasado porque del presente realmente no me siento motivado. En fin, que son varias cosas. Y en ese mismo proceso decidimos empezar a evolucionar también el cómo se hablaban de las cosas aquí en el podcast, porque al principio era un resumen de lo que pasaba en el Consejo Mundial y quizás por ahí dedicaba un par de detalles a grandes momentos, ¿no? Como la salida de Stephanie Baker el año pasado, que recién que empezó el podcast salió Stephanie Baker del consejo, firmó con WWE y seguimos todo esto de manera crítica y analítica durante varias semanas. Y así progresivamente, que si la triple manía, que si el aniversario, que si WWE en México, y ya cuando empezó el nuevo año y las funciones estaban medio tibias en toda la Ciudad de México y en todo México, entonces ahí empezamos a meter un poquito de, ok, vamos a hablar de la serie Rey Misterio, por ejemplo, y llegamos a tener la entrevista con los creadores de esa serie, que es algo de lo que me siento muy orgulloso, y por ahí hay algo de merch en este set del día de hoy de esa serie, porque al final del día pues son creadores que están realizando no solamente una serie mexicana para mexicanos, sino una serie que se está viendo en Estados Unidos y que han creado con muchas referencias a lo que más amamos cuando estamos metidos en algo como esto que es la lucha libre y que bueno, sobre todo habla de mi héroe de la infancia que es Rey Misterio, entonces tener esa entrevista pues fue bien interesante. No puedo como anclar
un momento preciso en el que esto fue una decisión, el crear el podcast, porque al final del día creo que a todos nos nace la intención de contar cosas a través de este formato en cuanto se globaliza, en cuanto se vuelve mucho más sencillo de hacer. Digo, el podcast no lo inventó el más importante de la actualidad. Llevan años y años haciéndose podcast, pero la realidad es que en habla hispana apenas hemos de llevar menos de 10 años con esta gran explosión de lo que es el formato. Y es tan fácil como agarrar y decir vamos a hacer un podcast, porque lo he visto, lo he vivido. He visto como un montón de personas inician podcast y lo hacen sin una meta clara. Y yo fui una persona que realizó el podcast sin una meta clara. Porque si bien tenía muchas ganas de hablar de lucha libre, no estaba convencido de arrancar. Y debo decirles que el 4 de julio del 2024, mientras yo estaba entre si hacer o no hacer el podcast, me dije, hoy tiene que salir o nunca lo voy a hacer. Y entonces me puse a buena hora de la tarde con ChatGPT, porque ChatGPT fue ese día mi gran compañero. ChatGPT, ¿qué pedo? Si no debuto hoy mi podcast, no lo voy a hacer nunca. ¿Qué coño hago? No, pues a ver, ¿cómo te vas a llamar? A ver, el nombre lo tenía más o menos claro, Espíritu del Ring. Creo que da muchas ideas visuales que lamentablemente todavía no he podido expresar en el logo. Algún día llegará. Pero creo que de entrada sí, ya te estaba guiando hacia una tendencia. Y de ahí, bueno, ¿cuál va a ser el logo? No sé diseñar, no quiero robarme una imagen, no quiero poner una foto. Entonces ahí metiéndome a 1000 páginas de diseño con inteligencia artificial horribles. Y si tú ves el logo, se nota que es un logo de inteligencia artificial más o menos maniqueado para que no se vea tan preponderante esa situación de que es falso, de que no es algo realista. Y luego que necesito cortinillas, porque ¿cómo que sin embargo? Ni al caso. Porque un podcast sin cortinillas es nada más un audio de WhatsApp que se está transmitiendo a través de YouTube. Y, y sí, ciertamente me metí a una página de inteligencia artificial que crea música y tú le das como las condiciones. No, pues que quiero que suene más ponquetona. No, pues que... Y esa era la cortinilla que sonaba antes, que por cierto, el día de hoy tú no comenzaste escuchando este podcast con la cortinilla que tuvimos durante un año. Lo escuchaste con la nueva cortinilla que, bueno, creo que ha evolucionado muchísimo. Y aquí me voy a detener para hablar sobre eso porque creo que es algo que pasó de ser inteligencia artificial y sin pensamiento, que le dije a mi novia, hazme el paro, necesito que grabes tu voz diciendo Espíritu de Ring con Creer Spirit. Y lo grabamos con el audio de la cámara porque en ese momento no tenía disponible la grabadora con la que actualmente realizamos el audio. Y la música, bueno, y hecha con inteligencia artificial. Alguien me dijo, suena bien. A mí nunca me gustó, pero bueno, necesitaba esa cortinilla porque es una forma profesional de separar bloques de podcast. Y la nueva cortinilla, lo que tú escuchaste al principio de esta emisión del episodio número 52 de Espíritu del Ring, es una combinación de cosas bien importantes. La primera es una canción que no quiero decir que yo compuse, porque al final del día pues yo no soy compositor. Pero por ahí de mis anhelados años de preparatoria, cuando tenía mi banda Los Malditos Bastardos, con un gran amigo que hoy ya no está, ya tengo un podcast hablando de eso, el episodio número 4 de mi historia en la lucha libre, dedicado a mi carnal Milton. Y tenía mi banda con él. Y en esa época yo hice una rolita por ahí, por algunas circunstancias relacionadas a un tema familiar que tenían que ver con un sobrino, con su papá que lo dejó pues con su mamá ya olvidados. Pero pronto, después de perder precisamente a mi carnal Milton, es que esa canción dejó de ser algo significativo para mí. Pues al final del día la tocaba con él. Y entre ideas e ideas, pues planteé rehacerla en algún momento y llegué y me acerqué a un amigo llamado Rex Akumo y le dije, oye Rex, rífate por favor esta rola, la quiero utilizar para un corto que estoy haciendo, que por cierto todavía no he realizado. Y entre
largas semanas y meses quedó la canción. Que creo que no hemos definido todavía el nombre. Seguramente para cuando edite esto ya va a tener un nombre oficial. Pero Colores vienen y se van es sin lugar a duda una parte bien importante de mí, porque no solamente es sobre mi historia, sino sobre una relación con uno de mis grandes amigos que ya no está, con quien compartía mucho de lucha libre. Entonces, bueno, ahí esa partecita cool, linda, bonita. Y luego hicimos otro detalle con otro de mis grandes amigos, que es la locución de las cortinillas. La cortinilla pasó de ser Espíritu de Ring con Clear Spirit, que le agradezco mucho a mi novia haberlo hecho, pero al final del día ni ella ni yo le echamos el esfuerzo necesario porque teníamos ya que tener esa cortinilla porque ya estábamos así por subir el podcast. Y, y ahora sí me enfoqué, le dediqué un par de semanas y lo que escucharon, que para mí es una maravilla, es la voz de mi mejor amigo de la infancia, que actualmente vive en El Salvador y no tiene nada que ver con esto, pero al final del día el güey puede venir y poner su voz, que es algo que a él le interesa mucho, la locución, y impregnarla en este podcast. Y yo creo que lo que trabajó fue increíble. Digo, el día de hoy nada más van a escuchar dos de las cortinillas, la de entrada y la de salida, pero a partir de la semana que viene ya van a poder escuchar las cortinillas de bloques, y creo que todas quedaron fabulosas, y el esfuerzo que hicimos fue más allá de hacer una producción que sonara pues casi estudiantil, y creo que con la edición de sonido ha quedado fabuloso. Entonces pasamos de una cortinilla realizada con inteligencia artificial a una cortinilla realizada con muchas ganas y con mucho amor, y que creo que significa mucho, porque al final del día, y esto lo dejo como al aire, al final del día, y sin demeritar nada de lo demás que ha significado otras personas en mi vida, pero al final del día, Luis Alberto, que es quien pone la voz, y le agradezco mucho, Milton, con quien tocaba esta rola y a quien se la dedico, y yo, quien realiza este podcast, éramos la triada, éramos sus amigos que ya no se van a volver a poder juntar una vez más en su vida, porque la vida avanza, porque el cabrón se fue a casar a El Salvador, el Luis Alberto, y el otro, bueno, desafortunadamente, pues no está. Entonces, esto es como una toma de contacto para mí, y poder estar ahí dedicándoles un detallito a ellos. Y la verdad es que este episodio también es mucho de ello, porque mira, sin pensarla, sin planearla, detrás de cámaras el día de hoy, director de cámaras, está mi mejor amigo, ¿no? Alan California Alza. Y quien decoró esto pues fue mi novia, la Sam. Entonces realmente creo que para mí este proyecto es justo eso. Los que han estado ahí pudiendo apoyar poquito, no siempre, yo creo que ni escuchan el podcast, pero pues porque no les interesa la lucha libre necesariamente, están. Y con quienes a lo mejor no están implicados el día de hoy, como Kevin, que es mi carnalazo también, y con quien voy a los eventos de lucha, pues esa es la otra parte, que estoy con mi otro carnal, que es este gemelo de Milton, y con quien hoy por hoy voy a las luchas, y con él comparto el momento de la lucha. Entonces es como bien interesante, y es lo que para mí significa este proyecto de Espíritu del Ring, porque al final del día lo construimos entre todos. Y ahora, antes de terminar de hablar de cómo fue todo este proceso de la inteligencia artificial, sí me quiero detener a agradecerle a todas las personas que de pronto pasaron de ser casuales a ser personas que están apoyando este proyecto como si realmente fuéramos algo más allá. Y creo que ni yo me siento así. Hay una canción de Paco Amoroso y Catriel que habla exactamente de lo mismo. Que ¿Tú sabes el nombre? Impostor, ¿no? Que habla del síndrome de impostor que uno puede llegar a sentir, y es que ir a las arenas y que me pidan una foto, o que me saluden, o que me digan, güey, muchas gracias, porque gracias a ti supe dónde comer, supe dónde hospedarme, supe cómo llegar. Se siente bien extraño, se siente... Yo no me siento como la persona a la que le estás agradeciendo, pero al final del día, todos los días estoy haciendo un TikTok, todas las semanas estoy haciendo un podcast, y la verdad es que esto es un hobby, porque no me estoy enfocando en esto en mi día a día, y aún así creo que hoy le echamos bastante ganitas a esto. Entonces muchas gracias a todos ustedes, al Andrés que me lo conocí un día en el metro después de una función y se acercó con mucha energía y muchas ganas de agradecerme y de apoyar este proyecto, y me dijo unas palabras bien bonitas que fueron un poquito reinterpretando seguramente
que se veía todo lo que hacía y que lo siguiera haciendo porque le gustaba mucho. Gracias, carnal, y gracias a todos los demás porque estamos armando un proyectito chido. Se viene la función de WWE aquí en México y no solamente queremos que todos tengamos un transporte seguro de regreso a donde vamos, sino a lo mejor unos días antes irnos a una función de Arena México, disfrutar un tour por Xochimilco, no sé, lo que vaya a suceder. En fin, regresando a la inteligencia artificial. Logo. Luego hicimos música, cortinillas, los banners, las miniaturas, todo eso en Canva directamente con una plantilla que ya existía. El podcast lo subí a las 11:50 de la noche de ese viernes o poquito después. Y ya, dije, aquí está, primer podcast, no sé cómo le va a ir, suena de la verga, si tú vas y lo escuchas suena horrible porque va con el audio de la cámara. Lo hice, lo logré. Aunque lo hice todo a partir de el ahí se va, aquí está esto que había estado pensando desde hace años. Y que no solamente pensé yo, y perdón por volver otra vez a mis muertos, pero la realidad es que originalmente yo no pensé en llegar a ser creador de contenido de lucha libre, porque, oh sorpresa, a mí lo que me interesa es el cine. Y durante muchos años lo intenté, ¿no? Aquí, una vez más, Alan sabe que cuántas pinches versiones he intentado hacer en los últimos 10 años, y llevo más años aún, pero de un producto de cine, de análisis cinematográfico, y al final del día no ha enganchado, quizás porque soy demasiado concienzudo, quizás porque tengo demasiada pasión y no puedo encontrar el punto medio. Y aquí, como tengo una capacidad un poquito menos crítica, un poquito más emocional, creo que puedo llegar un poquito más a las personas. Y así fue, porque de hecho había un canal de TikTok de cine que no pasaba de los 180 seguidores. Y de pronto dije, a ver, voy a activar uno de lucha libre. Eso fue más o menos hace un año, 2 meses, que muy, muy cercano al podcast. Y resulta que rebota, y resulta que de los 180 seguidores de los que no podía subir en el de cine, ahora estamos en 3500 en TikTok, y eso es una locura. Y bueno, seguimos haciendo podcast semana con semana, a veces con ganas, a veces sin nada de ganas, a veces intentando replicar cosas que he visto que han hecho gente que a mí me gusta, y a veces intentando probar cosas nuevas. Las cosas nuevas no necesariamente funcionan siempre. Y en ese mismo sentido, gracias a este proyecto, gracias al proyecto de TikTok, que para mí es lo mismo, gracias al grupo de difusión que tenemos actualmente en WhatsApp, ahora estoy yendo un poquito más allá. Que si fui a hacer la cobertura de la conferencia de prensa de la última lucha del Hijo del Santo en la Arena Ciudad de México, y luego nos dieron boletos para ir a realizar la cobertura en la función, que también nos invitaron a la de Fuerza Guerrera, y que yo espero que también nos inviten a la función. Que la semana pasada me fui a hacer cobertura de una película donde sale John Cena, por el único hecho de que sale John Cena, pero totalmente protegido por Prime Video, con palomitas, con refresco, con vaso, con chela, y una experiencia muy muy chingona, que las fotos ya las puedes ver en Instagram y próximamente en TikTok, además de que la reseña ya está. Vas a ver aquí en YouTube la reseña también, y vamos a subir datos curiosos en TikTok. Entonces, bueno, que hay de todo. Entonces pasa al siguiente nivel, ¿no? Ya no es solamente un hobby, de una u otra manera, ya se tiene que profesionalizar, ya le tienes que dedicar un poquito más de tiempo a lo que estás planteando día a día. Y lo cierto es que no me lo esperaba. Lo cierto es que no me esperaba que el rango con el que he logrado llegar a este proyecto estuviera aquí hoy. O sea, dato extra. El 2 de febrero, 2, 3, 4 de febrero estábamos en 1500 seguidores. O sea, en menos de 6 meses hemos subido 2000 seguidores. Y a mí me gustaría realmente que antes de que termine este año ya estemos en los 6000. Porque eso ya es la siguiente liga de creadores de contenido aquí de lucha libre. Porque hay seguidores de contenido que ya hacen convivencias, que ya están planteando un montón de circunstancias a su alrededor, que no tienen ni los 10,000 seguidores. Entonces con los 6,000 yo creo que estamos en la siguiente liga, y a expresar de manera crítica y concienzuda, y no solamente con el hígado, porque también lo que he intentado plantear en este año es que la lucha libre, además de ser un deporte, es un espectáculo, y además de ser un espectáculo y un deporte, es narrativa, y la narrativa en la lucha libre es igual que la de una película. Y aunque muchos no quieran analizar la narrativa, porque
lo deportivo es increíble, la narrativa va implicada completamente en lo deportivo. Si tú no le das un factor narrativo a un luchador fantástico, lo único que va a hacer es un luchador fantástico, no un luchador icónico. Y es algo que hemos ido viendo. ¿Por qué el Gran Slam México es algo que a mí no me encantó? Pues porque sí, una exhibición, un showcase interesante, pero de historia muy poco. Y justo ayer andaba viendo un TikTok de alguien que tiene su podcast también por ahí, me imagino que debe ser un podcast nuevo, y que decía, es que a la gente no le gustó, pero si tú ves un Dynamite, siempre hacen luchas multitudinarias. Ok, está bien. Pero tú vienes a México a ofrecerme un producto con una narrativa basada en México, con luchadores mexicanos, con una relación con Consejo Mundial de Lucha Libre, y lo mejor que puedes proponer es una lucha multitudinaria. Entonces, hay que saber ser críticos. No se trata solamente de criticar por criticar. También no se trata de decir, es que esa lucha estuvo de la chingada. ¿Y qué vamos a saber nosotros de las condiciones en las que está el luchador? Nos habló muchísimo de que en homenaje a dos leyendas, y yo lo hablé, Místico no estuvo al 100, Místico estuvo un poquito por debajo de la media, y que además de todo ya no tenía gas, y luego pasa el tiempo y ves que lucha contra MJF y es una de las mejores luchas de este año, y lucha con Bandido y es una de las mejores luchas de este año en Consejo Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Místico ese día iba lesionado y que intentó cumplirle a su público lo mejor que pudo. Y sí, no dio la mejor lucha de la noche, pero le fue a cumplir a un público que había pagado un boleto para ir a verlo. ¿Y qué vamos a saber nosotros de esas circunstancias día a día de todos los luchadores que prácticamente están exponiendo su cuerpo 24/7? Es mucho más complejo que simplemente, ay, estuvo de la chingada la lucha. Lo que no puedes justificar es la narrativa. La narrativa tiene que ser delicada, tiene que ser cuidada, aunque tu evento sea WWE, uno de los más grandes a nivel televisivo e empresarial que existe, aunque sea una lucha molera del mercado. Y el público es quien realmente recibe la información que está sucediendo en el ring y quien va a reaccionar hacia eso. Imagínate una función de lucha libre donde el público esté sin reaccionar. Pues probablemente es porque nada más están ejecutando a nivel deportivo y está bien. Pero mucho se habla y se ríe uno de que Conan siempre habló del calor. Del calor. Y el calor, la verdad es que es el punto más importante y álgido de la lucha libre. Y como para profundizar un poquito sobre eso, el calor es esa emoción que tú puedes llegar a sentir no solamente con un luchador, sino en un partido de fútbol, en una función de cine, que esta semana fui a ver F1 y te puedo decir que la película es muy acalorada y te provoca muchísimo. Y obviamente es fundamental dentro de la propuesta de la lucha libre, porque los luchadores que saben generar el hit son aquellos luchadores que son más recordados, que son la viva imagen de una leyenda. Hace no demasiados días, hace una semana, estaba en una función de martes en la Arena México y ver cómo Bárbaro Cavernario y El Terrible tienen un hit tremendo y tú estás a muchos metros de ellos y les alcanzas a ver los ojos y te alcanzan a provocar. Aunque tú sepas perfectamente que la narrativa en la lucha libre es ficción, ellos te provocan y te hacen sentir una emoción muy comparable a lo que el mejor cine puede hacer. Es increíble, ciertamente. También creo que si uno sabe elegir los momentos de hit, puede hacer que su lucha sea más allá. Y eso es realmente lo que hemos intentado platicar en este podcast. El hacer un proyecto que no sea sobre lo deportivo, que no sea sobre calificar luchas, porque pues qué categoría puedo tener yo que lo que he estudiado en mi vida en general es comunicación, narrativa y cine. Pues hablemos de lo que sí sé, hablemos de lo que sí puedo de alguna manera interpretar y no necesariamente hablemos de lo que todo el mundo habla, que si esta lucha fue 5 estrellas, que si aquella lucha fue un asco, que si este luchador es odioso. Tengo un podcast hablando de por qué yo creo que Jey Uso, ganador de Royal Rumble, fue en su día una gran decisión. Ahora,
el público no lo recibió, porque cuando el público no quiere a alguien en el estelar, cuando alguien no quiere en la lucha estrella al luchador, por más que el luchador se esfuerce, pues no va a estar ahí. No va a estar ahí, no va a lograr ese momentum. Y lo cierto es que yo podría retractarme hoy en día de que no, al final del día no fue una buena decisión, pero para la narrativa en turno, aquel día del Royal Rumble en febrero, de hecho, 1 de febrero, para mí fue la mejor decisión posible que se pudo haber tomado. Entonces, desde esta perspectiva, realzo, si Jey Uso no gana el Royal Rumble de este año, en WrestleMania no tenemos Seth Rollins contra CM Punk contra Roman Reigns, que fue la mejor lucha del evento. No tenemos el John Cena contra Cody Rhodes, que si bien es una lucha que funciona muy mal, porque sale Travis Scott a ayudar a John Cena por alguna razón, la realidad es que se tenía que contar de esa manera y fin. O sea, John Cena está contando un personaje rudo. Y John Cena está contando un personaje que quiere destruir el wrestling. Entonces, pues, ¿qué clase de narrativa vas a tener más que esa? En fin, que son varias cosas y ya me empecé a clavar con temas que quizás caben en un podcast completo. Pero así ha sido este año. Ha sido analizar desde una perspectiva crítica, narrativa y pues obviamente pasional. Y luego, bueno, hemos tenido la oportunidad no solamente de colaborar, por ejemplo, con los creadores de Rey Mysterio contra la Oscuridad, sino con El Diablo Lucha Libre, que me parece una enciclopedia completa. Y al mismo tiempo, a pesar de que estos programas casi nadie los ha visto y los invito a que los consuman porque me parecen geniales, también pues me he ido conociendo con diversas personas. Un saludo a Josma, que por ahí en algún momento tenemos una plática que realizar para este proyecto sobre AAA, porque al final del día se trabaja muy cercano a AAA. Y pues también me he sentido obligado a no solamente quedarme en mi zona de confort y en lo que me gusta, en ver las luchas que quiero cuando puedo y como puedo, sino ver un poquito más allá, intentar abrir mi panorama y también intentar acercarme a conocer a otros luchadores porque comienzo a sentir la necesidad de apoyar esta cosa que ellos están generando, de retribuir de una manera. Y entonces, bueno, pues empiezan las dinámicas de comprar merch, de conseguir firmas y sí, se vuelve mucho más allá que simplemente disfrutar de las luchitas. Y yo creo que un punto muy culmen va a ser la función que tengamos ahora de WWE el mes que viene, porque vamos a estar ante la mayor cantidad de personas que yo creo que he relacionado. Hoy por hoy creo que el grupo tiene 80 personas y eso son 80 personas que están al tiro con la información que estoy compartiendo. Entonces, vaya que se ha vuelto una locura. En fin, el podcast del día de hoy realmente no pensaba que fuera demasiado largo. Apenas si quería que se lograra la media hora. Y tiene mucho que ver porque es un homenaje a ese año fructífero que ha sido este trabajo. Quizás es cursi, quizás es poco memorable. Había muchas cosas que hablar esta semana, como una gran cartelera de verano de escándalo que estaré cubriendo en Aguascalientes. Pero sí quería dedicarle un tiempo a esto, porque cuando fue el año del TikTok no pude hacer nada. Era día de WrestleMania, estaba regresando de El Salvador. Hoy puedo venir a platicar con ustedes, aunque sea media hora, y decirles gracias por este abrazo al proyecto y gracias a todos mis amigos que están apoyando la creación. Y repito, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, ¿no? Gracias a la Reza Kumu por ayudarme con la canción, porque al final del día, aunque no tenía nada que ver con este proyecto, pues él la hizo. Gracias a Luis, que está en El Salvador ejecutando la voz de las cortinillas. Gracias al Kevin, con quien voy a las luchas siempre. Gracias al Alan, que hoy que compramos nuestros boletos de Kendrick Lamar y a eso venía, que el güey llegó tardísimo, pero conseguimos boletos. Y ahora, bueno, pues de pronto hizo la dirección de cámaras y de luces de este podcast. A la Sam, que siempre está ahí, que sí escucha el podcast, que hoy hizo la decoración y que creo que quedó bastante bien. Y a Haunting Art Studios, quienes nos prestaron todo para realizar una gran ejecución. Vayan a buscar a Haunting Art Studios. Yo creo que si buscan algo por el estilo, lo pueden encontrar con ellos.
Y a todos los demás que apoyan, a todos los que ya mencioné, a todos los que no he mencionado, a todos los que van a llegar, muchas gracias. Vamos por un año más en el TikTok, vamos por los 6,000 este año en TikTok. Somos 323 en YouTube. Y es suficiente para mí porque 323 personas no se juntan fácil. Y si el podcast lo escuchan 50 personas a la semana, son un chingo para mí. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, que yo creo que estaremos platicando del cartel de verano de Escándalo. Ahora sí, pues porque hay que ir a cubrirlo. Y de lo que pasó con Bandido, Místico, la Bestia Mortos, que va a estar este fin de semana. Sin más, ya me voy porque mi pinche gato está haciendo su desmadre desde hace rato. Gracias. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.